Bien, queridos, vamos a tener una palabra más de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos una vez más, Señor, por que nos has traído hasta tu casa. Y queremos darte gracias porque en tu misericordia podemos reunirnos libremente con las puertas abiertas. Después de tanto tiempo, Señor, de estar en nuestras casas, podemos celebrar esta reunión, Señor, de Pascua. Gracias te damos por ello, gracias te doy por aquellos que han asistido, que han dejado las cosas que estaban haciendo, Señor, para venir a escuchar tu palabra. Quiero rogarte que nos bendigas, Señor, que nos acompañes, que seas tú el que nos hable en esta tarde. Y en tu misericordia, Señor, te rogamos que cada uno de nosotros podamos salir mucho mejores de lo que entramos. Te ruego por mí, Señor, para que me ayudes, para que suplas también mis necesidades, me limpies, Señor, el corazón de mis pecados y faltas. En el nombre del Señor Jesús, amén. Bueno, como se ha leído en esta tarde, este pasaje bíblico que se lee generalmente en las reuniones de la Cena del Señor, y que es un pasaje que está escrito en paralelo, quiere decir de igual manera prácticamente, en los primeros 3 evangelios. Nosotros leímos el de Mateo, también está escrito en Marcos y también en Juan. Y luego lo repite el apóstol Pablo en la epístola de los Corintios, que también es el pasaje que tantas veces leemos, de 1 Corintios, capítulo 11. Esto que leímos en esta ocasión, para los que no saben, es una narración histórica, una narración verídica que ocurrió en Israel, en la ciudad de Jerusalén, hace casi 2000 años, en donde el Señor Jesús, luego de haber estado con un ministerio de 3 años y medio en esta tierra, un ministerio precioso, pero también muy arduo, muy vasto, donde hizo milagros, donde hizo manifestaciones del poder de Dios, y sobre todo donde predicó el Evangelio de salvación, se despedía de sus discípulos, aquellos hombres, 12 hombres que habían estado con él más íntimamente en estos años, y lo vieron al Señor. Lo vieron hablar, lo vieron hacer esos milagros que mencionamos, lo vieron sanar enfermos, revivir muertos, vieron multiplicar el pan, los peces, darle de comer a miles de personas, lo vieron caminar sobre las aguas, vieron enfrentarse a los líderes políticos y religiosos de aquella época y dejarlos mudos, porque no tenían forma de retrucarle la sabiduría, el conocimiento que tenía el Señor de la palabra de Dios. Y en esta oportunidad, a pesar de que el Señor ya lo había predicho en otras oportunidades, se despedía, por decirlo de alguna manera, de sus discípulos, anticipándose a lo que la noche siguiente iba a ocurrir. ¿Qué iba a ocurrir la noche siguiente? El Señor Jesús iba a ser enjuiciado de una manera vil, una manera deshonrosa y también de una manera ilegal, e iba a ser condenado a la muerte, tanto por los romanos como por los judíos que convivían en aquel país en aquel tiempo. De la muerte del Señor se ha hablado mucho y la mayoría de nosotros conocemos
esta sucesión de hechos que pasaron y que empezaron con esta cena, hechos que están narrados en la palabra de Dios y que han quedado registrados para nosotros, aun si en esta noche no llegamos a leerlo todo por cuestiones de tiempo, los invito a buscar la Biblia. Alguno no tiene la Biblia en sus manos, pero hoy en día todos tenemos incluso un celular donde se puede consultar la palabra de Dios. Entonces, la invitación es ir siempre a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que tiene vida eterna, es la que nos lleva al Padre, la que nos acerca a Dios. Este pasaje que leímos inaugura entonces esta cena, donde los judíos tenían por costumbre, ya desde la época de Moisés, que ya habían pasado más o menos 1500 años, recordar por medio de esta cena, así como nosotros a veces recordamos en la Navidad, en una cena familiar, el nacimiento del Señor Jesús. Bueno, los judíos, el pueblo de Israel, por mandato de Dios tenían que recordar siempre a perpetuidad un hecho muy importante que les ocurrió a ellos como nación. Haber salido de Egipto en un país en el cual eran esclavos y habían sido esclavos cientos de años. Llegó el momento en que Dios oyó el ruego de este pueblo y con brazo fuerte los sacó de Egipto. Aquellos que quieran consultarlo también lo pueden leer en el libro de Éxodo, que es el segundo libro de la Biblia. Allí se narra cómo Dios destruyó al ejército del faraón, el rey de Egipto, y permitió que el pueblo de Israel salga libre de esa nación. Ese hecho tan importante para todo israelita pasó a llamarse la Pascua. Y la Pascua quiere decir pasar por alto. Quiere decir que en ese momento, en Egipto, Dios, cuando castigó al pueblo que tenía cautivo Israel, cuando castigó a los egipcios, todos aquellos que no creyeron en la obra de Dios y en el poder de Dios y en la palabra de Dios, y no pintaron la puerta de sus casas con la sangre del cordero, en esos hogares perecieron los primogénitos. Pero Dios pasó por alto, con la muerte destructora, en el hogar de aquellos que sí creyeron. Entonces, esa figura preciosa que nos habla de la obra de Dios, salvando a los pecadores, la repiten los judíos hasta el día de hoy. Y el Señor Jesús era judío. El Señor Jesús había nacido en Israel. Sus discípulos habían nacido en Israel. Y ellos realizaban esta ceremonia, la practicaban y lo hacían con mucho entusiasmo. En este relato se nos muestra cómo con tiempo prepararon todas las cosas, prepararon el lugar. Se nos dice que fueron a la casa de un cierto hombre, y cuando escuchó la voz del maestro que les decía que era menester que su casa sea utilizada para realizar esa Pascua, este hombre abrió las puertas de su casa y no se negó. El Señor en ese momento instaura lo que nosotros conocemos en el día de hoy como la Santa Cena o la Cena del Señor, donde partió el pan y compartió la copa de vino. Lo hemos leído. En el versículo 26 de Mateo 26 dice: comiendo ellos, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Ese pan sin levaduras que el padre de la familia tenía que levantar
y hacer una oración, y los judíos cantaban una serie de salmos, dice los que estudian, que cantaban en distintas etapas de la cena, desde el Salmo 113 hasta el 118. Por eso acá también dice que habían cantado el himno, cantaban salmos. Y el padre de familia tenía que recordarles a los hijos, a las mujeres de la casa, tenía que recordarles si tenían esclavos o vecinos que se habían acercado, qué significaba ese pan, qué significaba esa cena, ese cordero que estaban comiendo, que había sido sacrificado. Y esto tenía que ser así perpetuamente, dice la palabra. Pero acá el Señor Jesús incorpora este elemento que es el pan, que si bien ya estaba, y le da un nuevo significado. Un significado que hasta ese entonces ningún otro hombre podría haberlo aplicado y podría haberlo dicho. Y ahora vamos a ver por qué solo Cristo pudo decir, esto es mi cuerpo. Era un pan como el que comemos nosotros. La única diferencia que tenía es que no tenía levadura. Eran ácimos, sin levadura. Más parecido a lo que nosotros conocemos como una tortilla que como un pan que se infla con la levadura. ¿Y por qué el Señor decía, esto es mi cuerpo? Porque les estaba enseñando, mientras lo partía y daba gracias al Padre, que su cuerpo físico al día siguiente iba a ser roto también en la cruz del Calvario. Los discípulos hasta ese momento no se lo esperaban, porque dice la palabra de Dios que tenían todavía el entendimiento entenebrecido, podemos decir, y no podían darse cuenta. Luego el Espíritu Santo les recordó estas palabras y pudieron entender. Permiso. Pero ellos estaban ahí siendo testigos de esta cena, escuchando a su maestro. Un maestro que para los ojos de los hombres era joven, tenía 33 años. Y muchos de ellos, como Pedro, eran más grandes, eran hombres grandes. Pero lo miraban, lo admiraban, lo amaban, al punto tal de decir dar su vida por el Señor. Y el Señor les dice, este es mi cuerpo. Cuando leemos ahí en 1 Corintios capítulo 11, dice, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Faltaban 24 horas aproximadamente para que esta predicción del Señor o esta profecía, porque Él también fue un profeta, se cumpla. Y luego también en el versículo 27 dice, y tomando el vaso y hechas gracias, volviendo a orar por el vaso, les dio diciendo, bebed de él todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para remisión de los pecados. Tenían por costumbre tomar vino diluido en agua, porque se sabe que en esa época ese vino era muy fuerte, muy parecido a lo que nosotros conocemos como el vinagre de vino. Entonces lo diluían en agua y lo compartían también en la cena. Y el Señor les muestra ese vaso de vino y de nuevo vuelve a ser una profecía. Porque el vino era vino con agua. No era la sangre de Cristo, sino que es y era una figura de la sangre de Cristo. Y miren qué figura tan cruenta y tan espantosa, porque Él tiene que decir, esto es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos, ¿para qué? Para remisión de los pecados. Remisión quiere decir limpieza, quiere decir perdón, quiere decir deshacimiento. Y el Señor le estaba diciendo a estos hombres, mañana
mi sangre va a ser derramada por muchos, por todos, para remisión de los pecados. Y lo que en esta tarde yo quería compartirles, porque al leer los evangelios y este pasaje en particular me llamó la atención, es esta frase que dice aquí, en el versículo 28. Esta es mi sangre, esto es mi sangre del nuevo pacto. ¿Qué es el nuevo pacto que el Señor Jesús estaba dando a conocer en ese momento, en ese lugar, en esa reunión tan especial que debería ser de gozo, de alegría, pero que realmente fue de tristeza? Vimos cómo Judas estaba por traicionar al Señor y se alejó de esa cena, no participó. Eso lo dice en el libro de Marcos, que Judas se fue antes de la instauración de los símbolos. El nuevo pacto. Si hay un nuevo pacto, quiere decir que antes había ¿un qué? Un viejo pacto o un antiguo pacto. Nosotros tenemos acá la Biblia, para los que no saben, que está dividida en dos partes. ¿Cómo se llama la primera parte? ¿Antiguo qué? Testamento. ¿Y después qué viene? Muy bien, el Nuevo Testamento. Y testamento y pacto es lo mismo. Acá el Señor estaba diciendo con el libro de Mateo que estaba empezando el Nuevo Testamento, el nuevo pacto. Un pacto es un trato. Un pacto es algo que, jurídicamente hablando, se puede realizar entre dos personas cuando se ponen de acuerdo con algo, firman quizás un papel, por ejemplo, un boleto de compra-venta de un auto, de una moto, de una casa. Estamos realizando un pacto. Estamos realizando o concordando entre los dos una alianza. Entonces se firma un pacto. Antiguamente, ¿qué bastaba solamente para establecer un acuerdo entre dos personas? La palabra. A lo sumo, ¿qué? Un apretón de manos, ¿no? Todavía hay gente que cree que con un apretón de manos y la palabra basta. Pero lamentablemente hoy en día, si no está escrito, certificado por 7 jueces y 3 escribanos, ese pacto o esa palabra no sirve de nada. ¿Y eso por qué será? Por el avance del pecado y porque la palabra del hombre tampoco vale nada. Vale menos que un papelito. Pero acá cuando hablamos de pacto, estamos hablando de un pacto distinto. El pacto que Dios, que no tiene pecado, Dios que no miente, que no tiene sombra de variación, hace con los hombres. Y dijimos que había dos pactos. Y en realidad, en el Antiguo Testamento hay varios pactos de Dios. Uno más hermoso que el otro. Fue palabra de Dios a los hombres, generalmente en momentos en los que el hombre estaba completamente corrompido por el pecado, a punto de destruirse, y sin embargo ahí apareció Dios para darle su pacto al hombre. Y como dijimos, es un pacto de amor. Por ejemplo, cuando Dios manda el diluvio, en Génesis capítulo 6, luego de 40 días de lluvia y de otro tiempo más en los cuales el arca permaneció en el agua hasta que se asentó en el monte, Dios hizo un pacto con Noé y con su familia, los representantes de toda la humanidad, 8 personas.
¿Cuál era ese pacto que Dios hizo con Noé? ¿Cómo se llama? ¿Cómo lo conocemos hoy en día? Mi arco pondré en el cielo. ¿Y cuál es ese arco que Dios puso en el cielo? El arco iris. Gracias, Alejo. Todos los días que llueve y que sale el sol y que vemos el arco iris, que mi hija es fanática de los arcoíris y los pinta hasta abajo de la cama, Dios nos está recordando que hizo un pacto con la humanidad, no con los judíos solamente, sino con todos los hombres, que no iba a destruir nunca más al hombre y que iba a tener misericordia por agua, ¿sí? Por inundación. Después aparece un hombre que venía de una tierra pagana, una tierra de ídolos, una tierra de pecadores. Ese hombre se llamó Abraham. Dios los mandó a llamar a que salga de ese lugar de pecado, a que salga de la vida que llevaba. ¿Y qué hizo Abraham? Obedeció. Esa es la característica de este hombre. Era un hombre grande, tenía casi 90 años cuando salió. Pero cuando Dios lo llamó, Abraham obedeció. No importaban las comodidades que tenía, no importaban las riquezas que tenía. Si tenía que vivir en carpa, si tenía que vivir en el desierto, a Abraham no le importó, salió. Y eso le fue imputado a justicia. Y Dios le hizo un pacto a Abraham. Ese pacto es que lo hizo salir afuera de su carpa y que a la noche mire el cielo y las estrellas que había allí. Y Dios le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Así será tu simiente, así será tu descendencia. ¿Y Dios cumplió con ese pacto? Era un hombre que estaba solo con su mujer, que tenía casi 100 años, que su mujer era estéril y que parecía que estaba todo perdido. Pero Dios hizo el pacto y Abraham creyó. Y luego nació Isaac, el hijo de la promesa. Y el pacto se mantuvo y hasta el día de hoy vemos a los descendientes de Abraham entre nosotros, a los hebreos. Luego también ya lo mandó a llamar Abraham, que no es lo mismo que Abraham, porque Abraham significa padre de multitudes o padre de muchedumbres. Y Dios le vuelve a hacer otro pacto, mucho más importante que el primero, porque le dijo en el capítulo 22 de Génesis, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Dios le prometió a Abraham que de su simiente, de su generación, de su descendencia, iba a salir la bendición para todas las naciones de la tierra, no solo para los hebreos, sino también para nosotros, los argentinos, sino también para los que vivimos aquí en Temperley. Esa bendición tiene nombre y es Jesús, y tiene un título que es el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios. Pasaron casi 4000 años desde que Dios hizo ese pacto. Y la bendición vino, la bendición llegó. Y esa noche, ahí en este aposento, celebró esta cena preciosa. También hizo un pacto con el pueblo que salió de Abraham, el pueblo de Israel. Pero ya este pacto no era incondicional como lo fue con el Abraham o como el de Noé, sino que era un pacto condicional. ¿Y qué quiere decir condicional? Una condición, ¿no? ¿Cómo sería una condición? A ver, ayúdenme. Un acuerdo. Nosotros en casa vivimos con condiciones. Yo te dejo ver los dibujitos, pero vos tenés que portarte así. Yo te dejo hacer esto, pero vos tenés que ordenar. Condiciones, ¿no? Que son sencillas y que las vivimos a diario. En especial los que tenemos chicos. Bueno, la condición del pueblo de Israel, que establecieron un pacto con Dios y que
verbalmente lo aceptaron, fue que ellos iban a andar detrás de Dios, iban a seguir sus estatutos y sus leyes, y lo iban a amar de todo corazón. También habían prometido y establecido juramento de que no iban a seguir a otros dioses. Y mientras eso pase, Dios iba a ser su Dios y los iba a seguir y los iba a guiar y los iba a defender y los iba a multiplicar. Pero caso contrario, iban a venir sobre ellos muchos pesares, muchos dolores. Dios no rompe su pacto, pero conociendo el corazón de los hombres puso las condiciones, estableció las condiciones de antemano. Y luego ellos, lamentablemente, una y otra vez, rompieron ese pacto. La señal que Dios estableció para ese pacto fue que guarden el sábado. Y hasta el día de hoy, algunos hebreos guardan el sábado. No trabajan, no compran. Dice que algunos ni siquiera usan los celulares el día sábado. Es una señal. Es como el papelito que quedó firmado que anuncia que ellos tuvieron un pacto allá en el desierto con Dios. También del pueblo de Israel surgió un rey que se llamó David y que era precioso a los ojos de Dios, porque amaba a Dios, era sincero delante de Dios. Se reconocía pecador delante de Dios y rogaba que Dios lo perdone de sus pecados. Y anunciaba a los hombres y a las mujeres: bienaventurado el varón cuyas iniquidades son perdonadas y borrados sus pecados. Bienaventurado aquel a quien Dios no imputa el pecado. Ese era un rey precioso que evangelizaba. Y Dios vio en ese rey que se llamó David un corazón acorde al corazón de Dios. Y también hizo un pacto con él. El pacto que Dios hizo con David fue que su trono, que su reinado iba a ser perpetuo, que iba a ser para siempre. Y también dijo que de su descendencia iba a salir el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso Mateo y Lucas comienzan dando la genealogía del Señor Jesucristo, porque Él es ese Rey de Reyes y Señor de Señores, que por línea de sangre es descendiente del Rey David y legalmente tiene derecho a tomar el trono del Rey David. Otro pacto perpetuo. En el Salmo 89 lo pueden leer. Y luego, aún en el Antiguo Testamento, ya los profetas empezaron a hablar de un nuevo pacto, algo distinto, algo que todavía no se conocía. Un pacto que no tenía que ver con la ley escrita, no tenía que ver con los rituales, no tenía que ver con las ceremonias, sino que iba más allá, algo más profundo. Ese nuevo pacto era un pacto espiritual, un pacto de Dios con los hombres, directo al corazón del hombre. Los invito a leer en Jeremías, en el Antiguo Testamento. El capítulo 31. Página 797. Miren lo que dice Dios en boca de Jeremías. El versículo 31 dice: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré, ¿qué cosa? Nuevo pacto con la casa de Jacob y con la casa de Judá, o sea, con todo Israel. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Bien que fui yo como un marido para ellos, dice Jehová. Lo que dijimos hace un rato, Dios hizo un pacto, ellos consintieron con ese pacto
pero lo invalidaron, traicionaron el pacto. Mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en sus entrañas y escribiréla en sus corazones, y seré yo a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñarán más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Dice, en aquel día, en aquellos días, hablando del futuro. Cuando Jeremías escribió esta profecía, faltaban más o menos 500 años para que venga el Señor Jesús. Pero luego el Señor Jesús en esa cena con sus discípulos les dijo, cuando partió el pan y les dio el vaso con el vino, este es el nuevo pacto. Eso que escucharon de Jeremías hace tantos años, empieza esta noche. Empieza con esta cena. Sigue con el prendimiento en manos de los inicuos en el monte de las Olivas. Vinieron de noche con palos y antorchas a llevarse al Señor Jesús preso. Continúa con ese juicio infame ante Pilato, ante Herodes, ante el Sanedrín. Y luego el Señor llevando la cruz hasta el monte del Gólgota, hasta el monte de la Calavera, y siendo crucificado junto a los malhechores. Pero en esa noche tan especial empezaba el nuevo pacto. Y vemos la diferencia con el primer pacto. Esas leyes que habían quedado escritas en la época de Moisés, habían quedado escritas para que el hombre busque a Dios. Pero también eran una señal o una evidencia que contrastaba y dejaba en evidencia la incapacidad que tiene el hombre de agradar a Dios por culpa de su pecado. Porque no hubo un solo hombre que haya podido cumplir la ley de punta a punta. Y si faltaba en un aspecto de la ley, ¿qué pasaba? Era como que era culpable de todos los aspectos de la ley. Pero llegó Cristo, llegó el Señor y cumplió la ley. Y pudo decir consumado es. Y no faltó a una sola coma, a un solo tilde de la palabra de Dios. ¿Cómo amo yo tu ley? Cada día es ella mi meditación. El Señor amaba la ley de Dios y la llevó a cabo. Este nuevo pacto que empezó esa noche nos dice, daré mi ley en sus entrañas y escribiréla en sus corazones. Y seré yo a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y está hablando de los israelitas. Muchos israelitas, después de que pasaron estas cosas allí en Jerusalén, creyeron a la palabra de Dios y se convirtieron. Los primeros fueron los discípulos. Eran israelitas. Y luego de 50 días que el Señor Jesús murió y resucitó, vino el Espíritu Santo a morar dentro de ellos. Y se cumplió esto que dice acá. Daré mi ley en sus entrañas y escribiréla en sus corazones. Y seré yo a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y el Señor Jesús les dejó asentado, les dejó dicho a sus discípulos que también tenían que salir afuera, a los gentiles, a nosotros.
Id por todo el mundo y predicad el Evangelio ¿a quién? A toda criatura. Este nuevo pacto que instaura el Señor Jesús, representado en su sangre derramada, ahora tenía que ser abierto a toda criatura. Es un pacto que invita a las almas a creer en la palabra de Dios. No solamente la palabra de Dios como algo escrito, sino la palabra de Dios como alguien que nos está dando un pacto, nos está dando una promesa, está afirmándonos algo y nosotros tenemos que creerlo. ¿Qué hizo Abraham cuando escuchó la voz de Dios, el pacto de Dios? Creyó. Y le fue imputado a justicia, quiere decir, Abraham se salvó, porque creyó en la palabra de Dios. Ahora se nos presenta a nosotros este nuevo pacto. Y la forma de aceptar ese pacto, la forma de creer ese pacto, como dice ahí en Juan 1, cuando habla de las tinieblas, no lo comprendieron, quiere decir, no lo tomaron para sí. Bueno, nosotros tenemos la oportunidad ahora de tomar para nosotros, adueñarnos, apropiarnos de ese pacto. Es la fe, es creer. No podemos hacer nada, lo hemos visto en todo el Antiguo Testamento. Miles de años de historia escritas para que nosotros entendamos que el hombre no puede hacer nada para agradar a Dios. Pero sí podemos creer en este nuevo pacto, en esta nueva promesa. Porque Cristo, que sí pudo agradar a Dios y sí pudo contentar al Padre, ahora estaba dando su vida por nosotros. Y estaba ofreciéndose a sí mismo, ocupando nuestro lugar. Este pan representa mi cuerpo, que por vosotros es roto. Este vino, esta copa, representa mi sangre, que es derramada para remisión de pecados. Esa obra preciosa que la obra de la Santísima Trinidad. El Padre obrando, planeando la salvación del hombre. Preguntando, ¿quién ha de ir a salvar al hombre? El Hijo respondiendo, heme aquí, envíame a mí. Yo voy a ir a salvar a la humanidad, voy a ir a salvar a los chicos, a las chicas, a los hombres y mujeres, a los viejos, a las viejas, porque todos están igual, de condenados a causa del pecado. Yo voy a ir a dar mi vida en lugar de ellos, porque su vida no los puede salvar. Ni aún dando nuestra vida podemos obtener la salvación, porque estamos llenos de pecado. Pero Cristo ocupó nuestro lugar. Así como el cordero tenía que ser inmolado en la Pascua, tenía que ser sacrificado, y se derramaba su sangre, y ese cordero ocupaba el lugar de esa persona que estaba haciendo el sacrificio, apareció el Señor Jesús, y cuando Juan el Bautista lo vio, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Acá está. He aquí el Cordero de Dios, el último de los profetas del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, mostrándoles el Nuevo Pacto. Acá está. Y ese Cordero diciendo, yo soy el Nuevo Pacto. Mi sangre que ha de ser derramada es el Nuevo Pacto. Un pacto mucho mejor que el anterior. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 3, el versículo 6, el cual asimismo nos hizo ministros suficientes
de un nuevo pacto. No de la letra, como la ley, más del espíritu. Porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. El nuevo pacto es algo personal que tenemos que asumir cada uno de nosotros con Dios. Yo creo en ese pacto. Cuando tenía 8 años creí en ese pacto. Y desde ese momento fui salvo para toda la eternidad. Yo sé que muchos de ustedes han creído en ese nuevo pacto, en la obra del Señor Jesús, en el derramamiento de su sangre, en que su sangre tiene poder para perdonar, para limpiar y para traernos paz. El Espíritu vivifica. Ese nuevo pacto me trae vida. Y vida en abundancia. Dice en Hebreos 12:24, se los leo yo. Y a Jesús, el mediador del Nuevo Testamento, y a la sangre del esparcimiento. El mediador. El Espíritu Santo, primeramente obrando en nuestros corazones para que escuchemos la palabra, para que entendamos que somos pecadores, para que esa palabra obre en mi vida un arrepentimiento genuino, verdadero. Ah, pero yo no sabía que era pecador. Ahora el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios te lo dice. Pero yo no sabía que me tenía que arrepentir de mis pecados. Arrepentite de tus pecados, porque por tu culpa Cristo dio su vida en la cruz del Calvario. Yo no sabía que tenía que creer en Cristo para ser salvo, porque ni siquiera sabía que no era salvo. El Señor Jesús dijo, venid a mí todos, y van a tener vida. Ríos de agua viva correrán de su vientre. El Espíritu Santo dándonos el don precioso de la fe. Habíamos dicho que para entrar a ese pacto, para firmar ese pacto, había que tener fe. Y ni siquiera esa fe viene de nosotros, sino que nos la da Dios. No por obras para que nadie se gloríe, sino que es un don de Dios. Una servilletita les puedo pedir, por favor. Luego, gracias. Ese pacto, que como vimos el primero que lo creyó, ¿quién fue? Abraham. Abraham creyó en el pacto. En ti serán benditas todas las naciones. Y por eso pasa a ser llamado padre de la fe. Y también Pablo se encarga de demostrar que es padre de todos los creyentes. Y Abraham estuvo mucho antes que Moisés, mucho antes que la ley, mucho antes que todas esas ceremonias que el hombre tenía que hacer y que las había mandado Dios, no era cosa de hombres. Pero la fe de Abraham es la misma fe que hoy tenemos que tener cada uno de nosotros y que ha tenido que tener cada una de las personas que vino a esta tierra y se fue. Aquellos que tuvieron fe en el Señor Jesús como su Salvador, hoy están en el cielo. Aquellos que lo rechazaron, lamentablemente tenemos que decir que están en el infierno. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Y Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre, nadie puede ir al Padre si no es por mí. Queridos, este pacto precioso que el Señor nos ofrece es una invitación abierta para creer. No hay nada que podamos hacer. No nos engañemos.
El domingo pasado leíamos el Salmo 66. Si mirase yo a las iniquidades, ciertamente el Señor no me oyera. Si empiezo a mirar lo que tengo dentro, lo que soy, estoy perdido. Pero si miro a Cristo, que murió en la cruz por mí, voy a ser salvo. Vemos la obra de Dios, el Padre enviando al Hijo, el Espíritu Santo, hablándonos en esta noche, a través de este siervo inútil, de la obra de Cristo. Y Cristo dando su vida por cada uno de nosotros. Ese es el pacto que tenemos que mirar hoy, en el 2022. El fundamento del pacto fue la misma sangre del Señor y fue derramada allí en la cruz del Calvario. Y luego vienen muchos textos en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, que nos explican estas cosas y que nos enseñan que la sangre de Cristo tiene el poder y la virtud de deshacer los pecados. Que la sangre de ese Cordero que fue Cristo nos puede traer paz para con Dios. La sangre del Señor fue la única capaz de deshacer la obra del pecado en todos los hombres. Y si todos los pecados de todos los hombres fueron deshechos en la cruz, ya no hay ningún pecado que a mí me condene para ir al infierno, porque los pecados fueron deshechos. La libertad ya fue comprada. La redención fue obtenida por Cristo, que dio su vida por mí, que ocupó mi lugar. Ahora hay un pecado que Dios no puede perdonar. ¿Cuál es ese pecado? Ahí está. El no haber aceptado a Cristo como su Salvador. Porque si Cristo deshizo en la cruz todos los pecados, porque su sangre preciosa es efectiva y tiene el poder para limpiarme, pero yo me niego a aceptar ese pacto. ¿Qué hubiese pasado si Abraham no creía? No estaríamos acá. Porque no hubiese nacido Cristo, o hubiese levantado otra simiente el Señor. Pero, ¿qué hubiese pasado? ¿Y qué va a pasar con nosotros si rechazamos la sangre del nuevo pacto? Estamos automáticamente condenándonos. Pero ahora el Señor nos ofrece ese pacto. Y como dice ahí en Apocalipsis, al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. Es un pacto de amor. Dios está queriendo ser nuestro Dios. Ahora es Dios, pero no es mi Dios, porque no le tengo en mi corazón. Sé que existe, lo respeto, respeto a la gente que cree, no me meto con ninguna creencia. ¿Cuántas veces escuchamos eso? Ah, sí, pero yo creo en Dios, ¿eh? Pero no es tu Dios. Porque lo que dice Jeremías 31:31 es que Dios va a venir a morar en nuestros corazones. Y solamente lo puede hacer si nosotros creemos en Cristo Jesús como nuestro Salvador. Sabemos, ¿no?, lo que pasó allí en el Gólgota. En Isaías anunciaba que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y Pedro después dice que fuimos rescatados con la sangre preciosa, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Tenemos que parar un instante, queridos, y pedirle al Señor que todo esto que estuvimos hablando esta última hora se haga efectivo ahora en mi vida.
Porque de lo contrario va a ser una palabra que entró en mi mente, que quizás se queda o que quizás se va. Pero yo no quiero eso. Yo quiero que esa palabra entre en mi corazón. Quiero que entre en mi vida. Yo no quiero seguir viendo a Cristo a lo lejos, como lo hacían aquellos que estaban presenciando su crucifixión y que se lastimaban el pecho y que lloraban y que meneaban. Pero ¿cuántos de ellos le rechazaron como Salvador? De todas maneras. Y hoy el mundo hace eso, ¿no? Hablan de Cristo en la cruz, hablan de los sufrimientos, del Vía Crucis, hablan de tantas cosas. Pero nadie dice, o no todos dicen, que Cristo vino a morir por nosotros, a ocupar nuestro lugar, y que ahí en la cruz estaba dándonos la vida eterna. Por eso quisiera que bajemos nuestras cabezas y que cada uno, como hemos dicho, porque esto es algo personal y es algo individual con Dios, pensemos, ¿cómo he venido yo esta tarde a esta reunión? ¿Ya era un hijo de Dios? ¿Ya he creído en Cristo como mi Salvador? Si todavía no lo hice, esta es la oportunidad perfecta. Que no te la doy yo, te la da el Señor. Porque Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si ya somos hijos de Dios, ¿está su ley en mis entrañas? ¿Está su ley en mi corazón? ¿Todos los días se sella mi meditación? La sangre de Cristo también nos limpia de todo pecado. Aunque ya seamos salvos, miremos al pacto. Miremos la obra de Cristo. Renovemos nuestro pacto con el Señor. Porque sabemos que Él no lo va a quebrantar. Él no nos va a traicionar. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. No se puede negar a sí mismo. Pero nosotros somos infieles. Y muchas veces defraudamos el pacto que hemos hecho con el Señor. Pidámosle al Señor que su sangre también sea efectiva en nuestras vidas. Pidámosle al Señor que nos limpie de todo pecado. ¿Hay alguien que en esta tarde quiere mirar al pacto? En la Biblia hay un texto que dice, mira el pacto. Y si bien es una oración al Padre, podemos aplicarlo a cada uno de nosotros. ¿Podemos ver en Cristo y a Cristo crucificado salvándonos y ocupando nuestro lugar? ¿Nos produce eso un verdadero arrepentimiento? Si hay alguien que quiere ser salvo en esta tarde, que levante su mano como señal de haber aceptado el pacto, el trato que Dios les ofrece. Yo seré a ellos Dios y ellos serán a mi pueblo. ¿Hay alguien que quiere pasar a ser del pueblo de Dios? ¿Todavía hay alguien que está mirando estas cosas desde afuera? Esta es la oportunidad, la bendición que Dios ofrece. No le rechacemos, como hemos cantado con el coro. Y si somos hijos de Dios, recordemos lo que dice 1 Juan 1:7. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos en Cristo, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Qué lindo llegar a casa esta noche y poder dormir en paz, sabiendo que el Señor me limpió, sabiendo que estoy a cuentas con Él, que no le debo nada porque el Señor Jesús pagó todo por mí. Vamos a tener una palabra de oración y luego damos por finalizada esta parte. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos, Señor, una vez más,
presentarnos delante de ti para agradecerte que en esta oportunidad también se ha podido abrir tu palabra y rogarte, Señor, una vez más por aquellos que hemos escuchado esta invitación preciosa, este compromiso que tú has asumido para con nosotros allí en la cruz, enviando a tu Hijo y Él dando su vida por puro amor y por pura voluntad por cada uno de nosotros. Gracias porque su sangre sin pecado fue derramada para deshacimiento de nuestros pecados. Gracias, Señor, porque muchos de nosotros hemos creído en esta obra, hemos creído en este pacto. Y te ruego, Señor, te suplico por aquellos que aún no se animan, quizás por vergüenza, quizás por falta de fe, por no haber entendido. Te suplico, Señor, que tu Santo Espíritu siga haciendo la obra en sus corazones. Así como lo hiciste conmigo, así como un día me sacaste de la muerte y de las tinieblas y me mostraste a Cristo, que es la luz de mi vida. Bendícenos, Señor, que esta palabra no caiga en tierra, que pueda ser fruto para vida eterna en cada uno de nuestros corazones. Y así, Señor, también dejamos en tus manos a todas las iglesias, a todas las congregaciones fieles en donde se está predicando esta palabra para las almas perdidas. Que en este día muchas almas puedan pasar de muerte a vida eterna. Que haya gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente. Gracias una vez más por el Señor Jesús, en el nombre del cual te pedimos estas cosas. Amén.